Hola, mi nombre es Daniela. He trabajado como niñera durante muchos años. A veces en casas familiares, otras veces en guarderías, cuidando a varios niños a la vez. Normalmente, las noches eran tranquilas, especialmente en la guardería, donde solía hacer turnos de noche. Los niños dormían en sus pequeñas camas, todo estaba en silencio, y yo me sentaba a leer o revisar el lugar por última vez antes de relajarme. Era un trabajo sencillo, rutinario, hasta que una noche algo ocurrió. Algo que cambió mi forma de ver ese lugar para siempre. Recuerdo que esa noche, al principio, no parecía diferente de las demás. El aire era fresco, y un silencio agradable llenaba la guardería. Me quedé en la pequeña oficina cerca de la entrada, donde tenía una vista clara de los pasillos y las puertas de las salas de juegos. Los niños ya dormían, y las luces de la guardería estaban apagadas, excepto por una pequeña lámpara de pie que daba una luz tenue, lo suficiente para ver sin tropezar. Alrededor de las 11 de la noche, justo cuando estaba pensando en tomar un descanso, escuché un ruido. Fue un sonido suave, como un pequeño rasguño, algo que podría haber pasado desapercibido si no fuera por lo repentino que fue. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez era el viento, o un animal pequeño que había entrado. Pero entonces, el sonido se repitió. Esta vez, más claro, más cercano. Parecía venir de la sala de juegos. Me quedé inmóvil por un momento, intentando identificarlo, pero lo único que escuché después fue el silencio. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me dije a mí misma que estaba exagerando. Era común escuchar ruidos en edificios vacíos por la noche. Así que respiré hondo y me levanté. Caminé lentamente hacia la sala de juegos, sintiendo como el suelo de madera crujía bajo mis pies. Cuando llegué a la puerta, todo parecía en orden. Las pequeñas sillas estaban alineadas, los juguetes apilados, y los dibujos de los niños aún colgaban de las paredes. Pero el sonido había venido de aquí. Estaba segura. Me acerqué a un rincón oscuro de la habitación, justo donde estaban las cajas con los juguetes. Todo seguía en su lugar, nada fuera de lo normal. Me convencí de que probablemente había sido mi imaginación. Sin embargo, justo cuando estaba por darme la vuelta para salir, escuché otro ruido. Esta vez fue un golpe seco, como si algo hubiera caído. Venía del pasillo, justo afuera de la sala. Salí rápidamente, mi corazón palpitando, y allí lo vi. Una pequeña silla, una de las que usan los niños, estaba volcada en el centro del pasillo. Esa silla no estaba ahí antes. Lo sabía con certeza, había pasado por ese mismo pasillo hacía apenas unos minutos. Sentí como el frío comenzaba a recorrer mi cuerpo, pero intenté mantener la calma. Me acerqué lentamente, levanté la silla y la coloqué de nuevo en su lugar. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, pero el pasillo estaba vacío. Decidí seguir revisando las otras salas, asegurándome de que todo estuviera en orden. Todo parecía normal, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba mal, de que algo invisible me estaba observando. Me obligué a pensar que tal vez había dejado la silla mal colocada y que se había caído sola, aunque en el fondo sabía que eso no tenía sentido. A medida que avanzaba la noche, el ambiente comenzó a cambiar. Los ruidos volvieron, esta vez con más frecuencia. Podía escuchar pasos suaves, casi como si alguien pequeño estuviera corriendo de un lado a otro, pero cada vez que me acercaba al lugar de donde venía el sonido, no había nadie. En algún momento escuché un susurro. Un murmullo apenas audible, pero lo suficientemente claro como para ponerme los pelos de punta. No pude entender lo que decía, pero sonaba como una voz, aunque no había nadie más allí. Los niños dormían plácidamente en la otra habitación, y yo estaba completamente sola en ese pasillo oscuro y frío. Decidí quedarme en la oficina por un momento, tratando de calmarme, intentando convencerme de que todo tenía una explicación racional. Pero entonces vi algo que me dejó sin aliento. En el reflejo del vidrio de la puerta, al final del pasillo, había una figura. Al principio pensé que era solo mi reflejo distorsionado, pero cuando me giré para ver, allí estaba. Era un niño. Estaba de pie al final del pasillo, mirándome fijamente. Su cabello rubio caía sobre su frente, y llevaba puesto un pijama blanco. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos. Estaban vacíos, inexpresivos, como si no hubiera vida detrás de ellos. No supe qué hacer. Por un momento me quedé congelada, incapaz de moverme. Cuando finalmente reuní el valor suficiente para dar un paso hacia él, el niño desapareció. No corrió, no se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar ahí. Parpadeé varias veces, tratando de procesar lo que acababa de ver. Pero no había nadie. El pasillo estaba vacío,
tal como había estado minutos antes. Me acerqué al lugar donde lo había visto, buscando alguna señal de su presencia, pero no había nada. Ninguna huella, ningún sonido, solo el frío silencio que llenaba el aire. El resto de la noche transcurrió en una especie de niebla. No podía concentrarme en nada. Seguía escuchando esos pequeños ruidos, pero ya no me sobresaltaban. Mi mente estaba atrapada en lo que había visto, o creído ver. Traté de razonar conmigo misma. Tal vez había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero, en el fondo, sabía que lo que había visto era real. Al día siguiente, cuando llegó la otra niñera para tomar su turno, decidí contarle lo que había ocurrido. No quería parecer loca, así que solo mencioné los ruidos, omitiendo lo del niño. Esperaba que se riera o que me dijera que era normal escuchar cosas extrañas en la guardería. Por la noche. Pero su reacción fue completamente diferente. Me miró con una expresión seria, y después de un largo silencio, me contó una historia que nunca había escuchado. Hace muchos años, un niño murió en la guardería. Era un accidente del que nadie quería hablar. Los detalles eran confusos, pero lo que estaba claro es que el niño, un pequeño de cabello rubio, había fallecido en circunstancias trágicas. Desde entonces, algunos cuidadores habían mencionado ruidos extraños en la guardería, especialmente por la noche. Algunos decían haber visto una figura pequeña vagando por los pasillos, pero siempre se había descartado como superstición o nerviosismo. Mi piel se erizó al escucharla. El niño que había visto coincidía con la descripción que me había dado. Era imposible que hubiera sabido eso antes, no había escuchado ninguna historia sobre el accidente ni sobre el niño. Sentí un nudo en el estómago. Lo que había visto no era fruto de mi imaginación. Pero, ¿por qué se aparecía ahora? ¿Qué quería? Esa noche volví a trabajar, y no pude evitar sentir miedo al entrar en la guardería. El lugar que siempre había sido tan familiar ahora se sentía diferente. Las sombras parecían más oscuras, el silencio más profundo. Esperaba que no volviera a pasar nada, pero en el fondo sabía que lo haría. Y no me equivoqué. Los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez no eran solo pequeños murmullos o susurros. Podía escuchar claramente los pasos. Al principio, suaves, pero luego más fuertes, más insistentes. Era como si alguien estuviera caminando a mi alrededor, pero cada vez que giraba la cabeza para mirar, no había nadie. El miedo se apoderó de mí. Sabía que no estaba sola, aunque no podía ver quién estaba conmigo. De nuevo, vi al niño. Estaba de pie en la sala de juegos, rodeado de juguetes, mirándome con esos ojos vacíos. Esta vez no desapareció de inmediato. Me quedé observándolo desde la puerta, paralizada. No sabía qué hacer. No me movía, no hablaba. Solo estaba ahí, observándome. Finalmente, di un paso hacia él, pero antes de que pudiera acercarme más, desapareció una vez más, como si nunca hubiera estado allí. Cada noche era lo mismo. Los ruidos, los pasos, los susurros, y la figura del niño apareciendo y desapareciendo sin previo aviso. Pero lo que más me inquietaba no era solo su presencia, sino la sensación de que quería algo. Algo que no podía comprender. Unos días después, decidí investigar más a fondo. Le pregunté a antiguos compañeros de trabajo si sabían algo más sobre el accidente o sobre el niño. Algunos no quisieron hablar del tema, pero otros mencionaron que, a veces, los niños decían ver a un amigo imaginario que jugaba con ellos. Un amigo rubio que desaparecía tan rápido como había aparecido. Esto me puso los pelos de punta. ¿Era posible que este niño estuviera atrapado de alguna manera en la guardería? ¿Estaba intentando comunicarse conmigo, o solo quería ser visto? Una noche, después de varias semanas de vivir con estos fenómenos, decidí que tenía que enfrentarme a lo que fuera que estaba ocurriendo. Me quedé despierta, esperando los ruidos, esperando ver al niño una vez más. Y entonces sucedió. Escuché los pasos, los murmullos, y lo vi, una vez más, en la sala de juegos. Pero esta vez, algo era diferente. El ambiente se sentía más pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Me acerqué lentamente al niño. Su rostro, antes inexpresivo, parecía mostrar una ligera tristeza. No sabía si era una ilusión o si realmente estaba viendo algún tipo de emoción en él. Me arrodillé a su lado, y aunque no sabía si podía escucharme, le dije que todo estaría bien, que no tenía que quedarse más tiempo aquí, que podía irse. Por un momento, pensé que nada iba a cambiar. Pero entonces, lo sentí. El frío que siempre acompañaba su presencia comenzó a disiparse. El niño me miró por última vez, y luego, sin más, desapareció. Esta vez, no fue un acto repentino,
sino lento, como si se desvaneciera en el aire. Desde esa noche, nunca volví a escuchar los ruidos. La guardería volvió a ser el lugar tranquilo y seguro que siempre había sido. Pero algo en mí había cambiado. No podía olvidar lo que había visto, lo que había sentido. Sé que de alguna manera, el niño había encontrado la paz, o al menos eso quiero creer. Pero a veces, en las noches más silenciosas, aún puedo sentir una presencia. No sé si es él, o si es solo mi imaginación. Pero una cosa es segura, algunas sombras nunca desaparecen del todo. Hola, me llamo Ana María, siempre he sido una persona práctica. No creo en fantasmas ni en cuentos de terror. Los ruidos nocturnos, las sombras que se mueven cuando el viento sacude los árboles, siempre tienen una explicación lógica. Al menos, eso creía hasta hace unos años, cuando comencé a trabajar como niñera para una familia que vivía en las afueras de la ciudad. Fue una experiencia que me cambió para siempre. Ahora, cada vez que paso por una tienda de juguetes o veo una muñeca en una vitrina, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Recuerdo el día en que me contrataron. La familia era agradable, con una casa grande y un jardín enorme que parecía sacado de una postal. Tenían 2 niños, Sofía, de 6 años, y Daniel, de 4. Ambos eran adorables, muy tranquilos. En resumen, el trabajo parecía perfecto. Mi única tarea era cuidarlos unas horas por la noche, cuando sus padres salían a cenar o a algún evento. Parecía sencillo, y lo fue durante las primeras semanas. Todo comenzó una noche de viernes. Los padres habían salido y me habían dejado a cargo. Los niños ya estaban acostados, y yo estaba en la sala de estar, hojeando una revista mientras el reloj marcaba las 9 de la noche. El silencio en la casa era reconfortante, y el único sonido que se escuchaba era el suave tic-tac del reloj en la pared. Fue entonces cuando noté algo extraño. Estaba sentada en el sofá, frente a un gran estante lleno de juguetes. Sofía y Daniel tenían una colección de muñecos impresionante. Muñecas de porcelana con sus delicados vestidos, osos de peluche de todas las formas y tamaños, e incluso una pequeña figura de payaso que siempre me había parecido algo perturbadora. Pero esa noche, algo en los muñecos me hizo sentir incómoda. Parecía que estaban mirándome. Al principio, lo descarté. Era absurdo. Eran solo juguetes. Me levanté para apagar las luces del pasillo y, cuando volví a sentarme, no pude evitar sentir nuevamente esa extraña sensación. Era como si, de alguna manera, esos ojos de vidrio y botones estuvieran enfocados en mí. Me reí de mí misma. Estás exagerando, pensé. Pero la incomodidad no desaparecía. Unos minutos después, escuché un leve ruido. Era un sonido sutil, como un rasguño suave. Provenía del estante donde estaban los muñecos. Me quedé inmóvil, escuchando con atención. El sonido se repitió, esta vez más fuerte. Me acerqué lentamente al estante, intentando ver si algún juguete se había caído o si había algún animal pequeño escondido detrás de ellos. Pero todo estaba en su lugar. Regresé al sofá, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero los ruidos continuaron. Algo se movía, algo pequeño, pero no podía ver qué era. Decidí dejar de prestarle atención. No quería parecer paranoica. Pero luego, los ruidos cambiaron. Ya no eran rasguños, sino como el sonido de pequeños pies descalzos corriendo por el piso de madera. Miré hacia el pasillo, esperando ver a uno de los niños. Pero la casa estaba vacía. Ambos dormían en sus habitaciones. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El sonido se había detenido, pero la atmósfera en la casa se sentía más pesada. Algo estaba mal, pero no podía identificar qué era. Me dije que debía revisar a los niños, asegurarme de que todo estaba bien. Subí las escaleras, y mientras caminaba hacia el cuarto de Sofía, noté que la puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente, y al asomarme, la vi durmiendo profundamente, abrazada a su muñeca favorita, una pequeña muñeca de trapo con un vestido azul. Todo parecía normal, pero cuando me giré para salir de la habitación, sentí un leve tirón en mi camisa. Al principio pensé que se había enganchado con algo, pero cuando miré, no había nada. Estaba en medio de la habitación, lejos de cualquier mueble. Una sensación de pánico me invadió. Salí rápidamente del cuarto y fui a ver a Daniel. Él también dormía tranquilamente. Cerré la puerta de su habitación y me quedé parada en el pasillo, tratando de calmarme. Mientras me dirigía de nuevo a la sala de estar, escuché un sonido que me heló la sangre, el sonido de risas. Pero no era la risa de un niño. Era algo más suave, más inquietante, como un susurro.
Provenía del cuarto de juegos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba a la puerta. La abrí con cuidado y encendí la luz. El cuarto de juegos estaba en perfecto orden, los juguetes apilados en sus cajas y los muñecos sentados en sus estantes. Pero algo me llamó la atención. En el centro de la habitación, justo frente a la ventana, había una muñeca que no recordaba haber visto antes. Era pequeña, con cabello rubio y ojos azules. Llevaba un vestido blanco con encaje. Lo más extraño era su postura. Estaba sentada en una pequeña silla, pero su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera observando algo con curiosidad. Me acerqué lentamente, y mientras lo hacía, tuve la clara sensación de que los ojos de la muñeca me seguían. Me detuve frente a ella, sintiendo una mezcla de miedo y confusión. ¿Cómo había llegado esa muñeca allí? No la había visto antes, y estaba segura de que no pertenecía a Sofía o Daniel. Me incliné para recogerla, pero en cuanto la toqué, un frío intenso recorrió mi brazo. La dejé caer de inmediato. El cuarto, que antes se sentía cálido y acogedor, ahora estaba helado. Apagué la luz rápidamente y cerré la puerta, intentando alejarme lo más posible de esa muñeca. Regresé a la sala de estar y me senté en el sofá, abrazando mis rodillas, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Traté de pensar en algo racional. Quizás uno de los niños había sacado la muñeca antes de irse a dormir y yo no lo había notado. Sí, eso debía ser. Me repetí esa explicación una y otra vez, intentando convencerme de que no había nada extraño. Pero mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, los ruidos volvieron. Esta vez, eran más fuertes, más persistentes. Parecía como si algo se moviera en toda la casa, como si pequeños pies estuvieran corriendo de un lado a otro. De nuevo, pensé que tal vez los niños estaban despiertos, jugando. Pero cuando subí a verlos, ambos seguían profundamente dormidos. La sensación de ser observada se hizo más fuerte. Y entonces lo vi. Justo al final del pasillo, a contraluz, estaba la muñeca que había dejado en el cuarto de juegos. Estaba de pie, inmóvil, observándome. Sus ojos, que antes me habían parecido simplemente los de un juguete, ahora brillaban con una intensidad escalofriante. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, no podía respirar. Era como si algo invisible me estuviera reteniendo en ese lugar. Finalmente, con todas mis fuerzas, logré retroceder unos pasos. Pero la muñeca no se movió. Me giré y corrí escaleras abajo, sintiendo que algo me perseguía. No me detuve hasta llegar a la sala, donde intenté recomponerme. Mi mente estaba en caos, intentando encontrar alguna explicación lógica. Quizás alguien estaba jugándome una broma. ¿Pero quién? Estaba sola en la casa. Minutos después, escuché un golpe fuerte. Venía del cuarto de Sofía. Corrí escaleras arriba, temiendo lo peor. Al llegar, vi que la muñeca de trapo que ella solía abrazar estaba en el suelo, a unos metros de la cama, como si hubiera sido arrojada con fuerza. Sofía seguía dormida, completamente ajena a lo que estaba sucediendo. Pero lo más aterrador fue lo que vi a los pies de su cama, la muñeca rubia, la misma que había dejado en el cuarto de juegos. Esta vez, estaba de pie, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera mirando a Sofía. Sin pensarlo 2 veces, la recogí y la llevé al sótano. No sabía qué estaba ocurriendo, pero estaba segura de que esa muñeca no era normal. La dejé en una caja vieja y cerré la puerta con fuerza. Subí las escaleras rápidamente, sintiendo que algo me seguía de cerca, pero cuando llegué a la sala, el silencio era absoluto. Las horas siguientes pasaron lentamente. Me senté en el sofá, sin apartar la vista de las escaleras, esperando que algo más ocurriera. Pero todo permaneció en calma. Cuando los padres de los niños finalmente regresaron, no les conté nada. No quería parecer una lunática, ¿y qué les iba a decir? ¿Que una muñeca me había estado acechando toda la noche? El fin de semana pasó sin incidentes, pero el lunes por la noche, cuando volví a trabajar, lo primero que noté fue que la muñeca ya no estaba en el sótano. Pregunté a la madre de los niños si la había encontrado, pero me dijo que no había estado en esa parte de la casa en días. Desde entonces, cada vez que trabajaba allí, la sensación de ser observada nunca desaparecía. Y aunque la muñeca nunca volvió a aparecer, no pude sacarme de la cabeza esos ojos. Ahora, años después, sigo sin saber exactamente qué ocurrió en esa casa. Pero una cosa es segura, nunca volveré a trabajar en un lugar lleno de muñecos. Y así terminan estas escalofriantes historias de niñeras, donde lo inexplicable y lo sobrenatural parecen acechar en los lugares más inesperados. Ahora dime, ¿te atreverías a ser niñera después de escuchar esto?
Si te gustaron estas historias, asegúrate de darle un like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas el próximo relato que te hará dudar de la realidad. Y si conoces alguna historia de terror real o has vivido algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo escalofriante capítulo. Cuida quien te vigila en la oscuridad. Siempre soñé con vivir en Nueva York. Pensaba que todo aquí sería emocionante, nuevo y lleno de oportunidades, pero nunca imaginé lo que me esperaba. Todo comenzó cuando me contrataron para trabajar como interna, cuidando a los hijos de una familia rica. Era un trabajo perfecto, o eso pensé al principio. La mansión de los Harris era imponente, antigua y majestuosa, como sacada de una película. Desde que llegué, había algo en el ambiente que me inquietaba, pero lo ignoré, achacando todo a los nervios por el cambio. La familia Harris era amable, pero extraña, de una manera que no podía precisar del todo. Desde el primer momento en que los conocí, noté que nunca me miraban directamente a los ojos por mucho tiempo, como si evitaran el contacto visual con una precisión casi deliberada. Cuando hablaban conmigo, sus palabras eran perfectamente educadas, siempre corteses, pero había una frialdad subyacente, algo que no encajaba con las sonrisas que mostraban. Era como si cada gesto, cada palabra, estuviera cuidadosamente calculada, carente de verdadera emoción. A veces me daba la sensación de que las conversaciones que teníamos no eran más que una formalidad vacía, un guión que seguían con precisión, pero sin involucrarse realmente. Nunca pude entender qué era exactamente lo que me inquietaba de ellos, pero la sensación de que algo no estaba bien se fue instalando en mí desde el principio. Los niños, Isen y Sophie, parecían adorables cuando los conocí. Al principio, pensé que simplemente eran tímidos, como cualquier niño al conocer a una nueva cuidadora. Apenas hablaban, pero me observaban con una intensidad que pronto comenzó a ponerme nerviosa. Sus miradas largas y silenciosas me seguían a cada momento, como si estuvieran esperando algo de mí, pero no podía adivinar qué. En más de una ocasión, los sorprendí viéndome fijamente desde el otro lado de una puerta o al final del pasillo, sin hacer ruido, como pequeñas sombras que aparecían y desaparecían en silencio. Intenté ser paciente. Pensé que sería cuestión de tiempo antes de que se sintieran cómodos y comenzaran a abrirse conmigo. Apliqué todas las técnicas que había aprendido en trabajos anteriores para ganarme su confianza. Les leía cuentos, jugaba con ellos en el jardín, les preparaba sus comidas favoritas, pero nada parecía cambiar. Ellos simplemente observaban, siempre observando. Y cuanto más tiempo pasaba con ellos, más notaba algo profundamente inquietante. No era solo su silencio lo que me perturbaba, era la forma en que sonreían. Esas sonrisas nunca llegaban a sus ojos. No eran las típicas sonrisas despreocupadas de los niños. Eran extrañamente serias, como si supieran algo que yo no. Como si estuvieran actuando para mí, fingiendo ser lo que no eran. Sus ojos también tenían algo raro. Cuando me miraban, lo hacían de una manera tan fija, tan intensa, que a veces sentía como si no estuvieran viendo a una persona, sino a algo más. Había momentos en los que esos ojos me parecían demasiado profundos, casi vacíos, como si detrás de ellos no hubiera inocencia ni curiosidad infantil, sino algo mucho más oscuro, algo que me estudiaba con una frialdad que no correspondía a niños de su edad. Era como si, desde el primer día, ellos supieran más de mí que yo de ellos. Y esa idea, aunque al principio me pareció ridícula, comenzó a instalarse en mi mente, alimentando un miedo creciente que no podía ignorar. Sophie fue la primera en decirme algo que me heló la sangre. Estábamos en el jardín, una tarde tranquila, jugando en la hierba bajo la luz suave del sol que se filtraba entre los árboles. Ella había estado en silencio la mayor parte del tiempo, como siempre, concentrada en las flores y en sus propios pensamientos. De repente, sin apartar la vista del suelo, se acercó a mí, tirando suavemente de mi camisa. Cuando me incliné para escucharla, me susurró con una voz baja y casi monótona, ¿ya viste a la mujer en el jardín? En ese momento, una corriente de frío recorrió mi espalda. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Miré a mi alrededor, examinando cada rincón del jardín con la vista. Los árboles, las flores, la verja que rodeaba la propiedad. Todo parecía en calma. No había nadie, por supuesto, o al menos eso creía. No vi a nadie más que a Sophie, mirándome con sus grandes ojos oscuros, como si esperara mi reacción. Me obligué a sonreír, convencida de que solo era una ocurrencia infantil, parte de algún juego que se había inventado. Debe ser su imaginación, me dije,
tratando de acallar el malestar que empezaba a asentarse en mi pecho. Pero después de ese día, algo cambió. Cada vez que miraba hacia el jardín, especialmente cuando estaba sola, sentía una presencia. Una sensación incómoda, como si algo, o alguien, nos estuviera vigilando desde las sombras de los árboles, o desde la esquina más lejana donde las flores parecían crecer más espesas. Era como si el jardín hubiera dejado de ser el espacio seguro y tranquilo que había sido al principio, y en su lugar se hubiera convertido en un lugar lleno de misterio, cargado de una energía oscura que no podía explicar. El aire allí se sentía diferente, más pesado, como si algo lo estuviera contaminando. Al principio, intenté no darle importancia. Era lógico pensar que la mente de Sophie, con toda su imaginación infantil, había creado esa figura. Tal vez había escuchado alguna vieja historia de fantasmas o visto algo en la televisión. Pero cuanto más tiempo pasaba, más inquietante se volvía la sensación. No importaba cuántas veces mirara alrededor del jardín, la sensación de que alguien me observaba desde algún lugar oculto no desaparecía. Incluso cuando sabía que estábamos solas, sentía una mirada invisible, clavada en mí. A veces, los pelos de la nuca se me erizaban sin razón aparente, y el ambiente se volvía tan pesado que me costaba respirar. Finalmente, no pude contener más mis sospechas. Una noche, durante la cena, mencioné casualmente lo que Sofía había dicho. Me reí, intentando que sonara como una anécdota graciosa. ¿Saben? Sofía me preguntó el otro día si había visto a una mujer en el jardín, comenté mientras trataba de leer sus expresiones. Esperaba que lo tomaran con humor o que dijeran que eran cosas de niños, pero su reacción fue muy diferente. La señora Harris, que en ese momento levantaba una copa de vino hacia sus labios, se detuvo a mitad de camino. Sus ojos se endurecieron por un segundo, apenas una fracción de tiempo, pero lo noté. El señor Harris, sentado a su lado, intentó reírse, aunque la risa sonó forzada, como si hubiera algo detrás de esas palabras que no quería que yo descubriera. Trataron de tranquilizarme, diciéndome que era normal, que los niños a veces inventaban historias, que Sofía tenía una imaginación muy viva. Pero algo en su tono no era del todo convincente. Esa pequeña pausa, esa mirada de tensión en sus rostros cuando mencioné a la mujer, me dejó claro que no era una historia cualquiera. Desde ese momento, mi inquietud no dejó de crecer. ¿Por qué reaccionaron así? ¿Qué sabían ellos que yo no? Las noches eran lo peor. Durante el día, la casa de los Harris, aunque extraña y cargada de una energía que no lograba entender, podía al menos parecer normal bajo la luz del sol. Pero cuando el sol caía y las sombras se alargaban, la mansión se transformaba. Tan grande, tan antigua, parecía cobrar vida propia, como si los muros y los pisos escondieran secretos oscuros que solo se revelaban en la oscuridad. El silencio de la noche no era un verdadero silencio, era un telón de fondo para los ruidos que poco a poco se volvían más frecuentes y perturbadores. Al principio, escuchaba los típicos crujidos que cualquiera podría esperar en una casa vieja, el crujir de la madera al asentarse, el viento golpeando suavemente las ventanas, los sonidos lejanos de las tuberías. Intenté convencerme de que todo eso era normal. Las mansiones antiguas son propensas a esos ruidos, ¿verdad? Pero pronto los sonidos se hicieron más específicos, más inquietantes. No eran simples crujidos. Eran pasos. Al principio, solo eran ligeros, como si alguien caminara lentamente por los pasillos vacíos. Un paso, otro más, y luego, el silencio. Me quedaba inmóvil, escuchando, preguntándome si mis oídos me estaban engañando. Pero cada noche, esos pasos volvían, siempre en los mismos momentos de la madrugada, como si algo invisible recorriera la casa en busca de algo, o de alguien. A medida que pasaban los días, empecé a notar un patrón. Los pasos nunca se acercaban del todo, pero tampoco se alejaban. Parecían moverse alrededor de mi habitación, como si la figura que los producía estuviera esperando algo, observándome desde la oscuridad. Había veces en las que creía escuchar una leve respiración pesada, justo detrás de mi puerta. El sonido era tan bajo, tan sutil, que a veces pensaba que me lo estaba imaginando. Pero otras veces era tan claro que me congelaba de miedo. Podía sentir el aire volverse más denso, como si algo estuviera acechando justo al otro lado, respirando con una pesadez que parecía no corresponder a ningún ser humano. Cerraba los ojos con fuerza, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi columna, repitiéndome una y otra vez que todo estaba en mi cabeza. Pero había momentos en los que, sin razón aparente, la temperatura de la habitación descendía bruscamente. El aire se volvía frío, gélido, como si algo antinatural estuviera filtrándose por las paredes.
Me acurrucaba bajo las mantas, intentando no pensar en lo que podía estar causando ese cambio repentino en el ambiente. Pero entonces, lo veía. Al principio, solo fue un atisbo. Una sombra al final del pasillo, justo cuando giraba la cabeza. No era más que una figura borrosa, como si la oscuridad misma tomara forma por un instante y luego se desvaneciera antes de que pudiera asegurarme de lo que había visto. Pero cada vez que me aventuraba fuera de mi cuarto en esas noches, esa figura aparecía. Siempre en los márgenes de mi visión, siempre desapareciendo antes de que pudiera fijar la vista. Era como si jugara conmigo, apareciendo y desapareciendo en el momento justo para mantenerme al borde del pánico. Nunca lo suficiente para que pudiera enfrentarla directamente, pero siempre lo suficiente para hacerme sentir observada, acosada. Hubo noches en las que despertaba de un sueño intranquilo, con el corazón latiendo aceleradamente, segura de haber escuchado un susurro cerca de mi oído. Pero cuando me sentaba en la cama y miraba alrededor, todo estaba en silencio. Aún así, no podía deshacerme de la sensación de que no estaba sola en la habitación. Podía sentir esa presencia, aunque no la viera. El miedo se convirtió en una constante, una compañía silenciosa que me atormentaba cada vez que la casa se sumía en la oscuridad. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Los pasos, que normalmente se escuchaban a lo lejos, comenzaron a acercarse más. Podía oírlos con claridad, resonando en el suelo de madera, cada vez más próximos. Me quedé paralizada en mi cama, incapaz de moverme, mientras el sonido se detenía justo frente a la puerta de mi cuarto. La respiración pesada volvió, mucho más clara esta vez, como si algo o alguien estuviera justo al otro lado, aguardando. Me armé de valor, temblando, y me acerqué lentamente a la puerta, con la esperanza de que, al abrirla, todo se desvanecería como una pesadilla absurda. Pero cuando giré el picaporte y la abrí, no había nada. Solo el frío intenso y el eco de un silencio tan profundo que parecía devorar el aire a mi alrededor. Esa fue la noche en la que comprendí que no estaba sola en esa casa. Algo, o alguien, me acechaba desde las sombras, esperando pacientemente. Y su presencia, cada vez más tangible, me hacía sentir que la casa no solo estaba viva, sino que tenía un propósito siniestro. Una noche, los sonidos fueron más fuertes que de costumbre. No eran solo crujidos ni esos pasos ligeros que había llegado a acostumbrar. Eran golpes secos, casi como si algo estuviera siendo arrastrado por los pasillos, seguido de susurros bajos que parecían reverberar a través de las paredes. Mi corazón latía desbocado, y aunque todo mi instinto me decía que debía quedarme en mi habitación, taparme con las mantas y esperar a que el terror pasara, había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de saber qué estaba ocurriendo realmente en esa casa. Me armé de valor, bajé lentamente de la cama y tomé una linterna que guardaba en mi mesilla de noche. Al salir de la habitación, el aire en el pasillo estaba más frío de lo habitual, y una neblina ligera parecía flotar en el ambiente, como si la casa misma respirara algo irreal, algo fuera de este mundo. Me moví en silencio, con pasos cautelosos, y a medida que me acercaba al ala más antigua de la mansión, sentí como una presencia invisible me rodeaba, observándome, pero sin hacerse notar del todo. Los Harris me habían advertido desde el primer día, no debía ir a esa parte de la casa. Me dijeron que era peligrosa, que las escaleras eran inestables, que esa sección llevaba décadas sin ser restaurada y que no tenía ningún motivo para aventurarme allí. Al principio, lo había respetado. Pero aquella noche, la atracción hacia ese lugar se volvió irresistible. Como si algo, desde las entrañas mismas de la mansión, me llamara. Llegué a la puerta que separaba el ala principal de esa zona prohibida. Estaba cubierta de polvo, la cerradura oxidada, y parecía no haber sido tocada en años. Con un poco de esfuerzo, logré abrirla. Al otro lado, me recibió un pasillo largo, oscuro y frío, tan diferente del resto de la casa. Cada paso que daba hacía eco, como si todo a mi alrededor estuviera vacío, muerto. La linterna apenas iluminaba unos pocos metros delante de mí, pero lo suficiente para ver el polvo acumulado en el suelo, como si nadie hubiera pisado allí en décadas. Al final del pasillo, una puerta más pequeña, casi oculta detrás de una vieja cortina, llamó mi atención. Me acerqué, y al apartar la cortina, noté algo extraño. La puerta no estaba a simple vista, sino escondida, como si alguien hubiera querido que permaneciera oculta. Al abrirla, un olor rancio, denso, me golpeó de inmediato. El aire dentro estaba estancado, como si hubiera permanecido sellado por años. Me armé de valor y bajé por una escalera estrecha que crujía bajo mis pies. Al llegar al final de la escalera, me encontré en un sótano amplio y oscuro,
iluminado solo por el haz tembloroso de mi linterna. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo de piedra fría parecía haber estado sin pisar durante siglos. Mientras exploraba, mis ojos se posaron en una caja de madera que parecía fuera de lugar, casi nueva en comparación con el estado de descomposición del resto del lugar. La abrí con manos temblorosas y me encontré con viejas cartas, amarillentas por el tiempo, y fotografías en blanco y negro que hicieron que mi corazón se detuviera por un instante. En esas fotos, vi a dos niños que se parecían demasiado a Isen y Sofie. No eran solo parecidos, eran idénticos. Los mismos rostros, los mismos ojos vacíos que había visto en ellos día tras día. Revisé las fechas en las fotografías, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no la había. Las fotos eran de hace más de 50 años. No podía ser posible. ¿Cómo podían esos niños, que yo había estado cuidando, aparecer en fotos de décadas pasadas, sin haber envejecido ni un día? Con manos temblorosas, empecé a leer las cartas. Eran antiguas, escritas en una caligrafía elegante y detallada, pero sus palabras estaban cargadas de una oscuridad que me dejó paralizada. Hablaban de una maldición. Una maldición que caía sobre aquellos niños, condenándolos a repetir una misma vida, una y otra vez, sin envejecer, atrapados en una existencia eterna, que los separaba de la naturaleza misma del tiempo. Las cartas mencionaban una figura central, una mujer misteriosa que había estado involucrada en un oscuro pacto. Y todo estaba relacionado con ella, la mujer del retrato en el salón. Esa mujer. La reconocí de inmediato. La misma figura que había visto fugazmente en las sombras, la misma que Sofie mencionó en el jardín. Mi corazón comenzó a latir desbocado mientras un frío helado recorría mi espalda. No era solo un retrato. No era solo una leyenda o una imaginación infantil. Esa mujer era real. Había estado aquí, todo el tiempo, observándome, acechándome desde las sombras. Las cartas hablaban de ella como un espectro, una entidad ligada a la casa, alimentándose de las vidas de quienes entraban en su dominio. Y ahora, lo sabía con certeza, yo era su próxima presa. Sentí de repente que no estaba sola en el sótano. El aire se volvió más pesado, como si la atmósfera misma me aplastara. Miré a mi alrededor, buscando la salida, pero antes de que pudiera moverme, vi una sombra moverse entre los rincones oscuros del sótano. Era ella, la figura borrosa que me había estado acechando. Esta vez, no se desvaneció de inmediato. Se quedó allí, observándome, mientras una sensación de puro terror me invadía. Sabía que no tenía mucho tiempo. Había despertado algo, algo que llevaba años esperando. Y ahora, esa cosa venía por mí. Cuando finalmente enfrenté a los Harris, todo encajó de una manera que me heló hasta los huesos. No necesitaban decir mucho, las miradas que me dirigieron, cargadas de una mezcla de culpa y resignación, lo dijeron todo. Sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo en esa casa. Lo habían sabido desde el principio. Pero lo peor fue darme cuenta de que habían estado dispuestos a sacrificarme. Desde el momento en que crucé el umbral de su hogar, yo ya no era más que otra pieza en su retorcido juego, un peón destinado a caer. Los niños no eran lo que parecían. Nunca lo habían sido. Al principio, pensé que su comportamiento distante era parte de su timidez o de alguna experiencia traumática. Pero ahora lo comprendía. Isen y Sofie no eran humanos, o al menos, ya no lo eran. No habían envejecido en décadas. Eran algo más, criaturas atrapadas en un ciclo infinito de vida y muerte, repitiendo la misma existencia una y otra vez. Algo los mantenía en ese estado, algo los retenía, y ese algo era la casa misma. Los Harris, lejos de ser sus protectores, eran cómplices. Sabían que esos niños no eran sus hijos, y sin embargo, seguían ahí, atrapados también en el ciclo macabro de la mansión, sirviendo a un propósito más oscuro y siniestro de lo que jamás podría haber imaginado. Intenté hablar con ellos, buscar una explicación que pudiera darle sentido a todo, pero sus respuestas eran evasivas, casi mecánicas, como si hubieran contado esa misma historia una y otra vez a otras personas antes que yo. Es por su propio bien, murmuró la señora Harris en algún momento, aunque ni siquiera se atrevió a mirarme a los ojos. Su propio bien. Las palabras resonaban vacías, huecas, como si fueran parte de una excusa que ella misma no creía. Sabía que no me dirían más. Sabían que ya había descubierto demasiado. Mi instinto me gritaba que escapara, que saliera de esa casa lo más rápido posible. Intenté correr hacia la puerta principal, pero fue como si la casa misma se hubiera dado cuenta de mis intenciones. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba de golpe frente a mí,
como si una fuerza invisible estuviera controlando la estructura de la casa, jugando conmigo. Los pasillos, que antes había recorrido sin problema, ahora parecían alargarse interminablemente. Lo que en la luz del día había sido un hogar grande, aunque inquietante, de repente se transformó en un laberinto imposible. Cada esquina me llevaba de vuelta al mismo punto, como si la casa se estuviera cerrando sobre mí, reduciendo mis posibilidades de escapar. Entonces los vi, Isen y Sofie. Ya no eran los niños dulces y callados que había conocido al llegar. Algo en ellos había cambiado, algo mucho más oscuro y perturbador. Sus ojos, que alguna vez parecieron llenos de curiosidad, ahora eran pozos vacíos de oscuridad. Me seguían de cerca, susurrando entre ellos en un lenguaje que no entendía, un sonido bajo y gutural que llenaba el aire con una energía malsana. Cada palabra que pronunciaban me hacía sentir más débil, más cansada, como si con cada paso que daban hacia mí estuvieran absorbiendo algo de mí, drenándome. Mi respiración se volvía más pesada, el aire en mis pulmones se hacía más espeso, y el pánico se instalaba en mi pecho con una intensidad aterradora. No era solo que no podía escapar, la casa misma no quería dejarme ir. Sentí como algo invisible y maligno tiraba de mí, como si la misma estructura estuviera viva, como si las paredes, los suelos, los techos se alimentaran de mi miedo. La oscuridad en los ojos de Isen y Sofie crecía, se hacía más densa, como si fueran sombras caminantes, entidades sin forma definida. Sus sonrisas, esas mismas sonrisas serias que me habían inquietado desde el principio, ahora eran burlonas, deformadas, y sus dientes parecían afilados bajo la tenue luz que quedaba en el pasillo. Intenté correr, pero mis piernas parecían no responder. El suelo bajo mis pies se sentía más viscoso, como si se hundiera en él con cada paso. La risa suave de Sofie resonaba detrás de mí, pero no era una risa de niña, era un sonido grotesco, antinatural, lleno de maldad. Isen susurraba mi nombre entre risas, con un tono burlón que se me clavaba como agujas en la piel. Sabía que estaban jugando conmigo, que me estaban llevando al límite de mi cordura, disfrutando del terror que me consumía. La casa vibraba con una energía maldita, una presencia antigua y hambrienta que lo controlaba todo, como una bestia invisible que esperaba su oportunidad para devorarme. En ese momento, comprendí lo que realmente era ese lugar, una trampa. Una prisión diseñada para atraer y consumir a personas como yo, una tras otra, manteniéndolas atrapadas en un ciclo interminable. Y los Harris, ellos no eran víctimas, sino los guardianes de esa trampa. Estaban tan atados a la casa como lo estaban los niños, manteniéndola viva, alimentándola con nuevas almas. La realidad se distorsionaba a mi alrededor. Las paredes parecían respirar, encogiéndose y expandiéndose como si estuvieran vivas. Los susurros, los pasos, los ruidos de la casa se fundían en una cacofonía que me aturdía, que hacía imposible pensar con claridad. Ya no era yo misma. Sentía que la casa me estaba absorbiendo, que lentamente me convertía en parte de su maldición, de su ciclo sin fin. Isen y Sofie estaban cada vez más cerca, sus rostros deformados por una oscuridad profunda, y en sus ojos vacíos vi mi destino reflejado. Me convertiría en uno de ellos, atrapada en este lugar por toda la eternidad. Ya no había escapatoria. Todo intento por huir de la casa, por romper el ciclo, había sido en vano. La mansión, con su aire decadente y sus secretos ocultos, era mucho más que una simple edificación antigua. Era una trampa viviente, una prisión invisible que se cerraba a tu alrededor en el momento en que cruzaba su umbral. Sentí como las sombras se alargaban, envolviéndome como un manto sofocante. Estaba a punto de rendirme, pero justo en ese instante, algo en mi interior despertó. Una chispa de rebeldía, de supervivencia. No iba a dejar que la casa me consumiera sin pelear. Las sombras me cubrían, y mi mente se nublaba. Pero en ese oscuro abismo, recordé una cosa, la puerta oculta que había encontrado en la parte antigua de la casa. Allí, en ese sótano olvidado, estaba la clave. Algo me dijo que la respuesta estaba allí, en el mismo lugar donde había descubierto las cartas y las fotos. Era una corazonada, o tal vez una última esperanza desesperada, pero decidí seguirla. Con el poco aliento que me quedaba, corrí por los pasillos, ignorando los susurros y las miradas vacías de Isen y Sofie. Las paredes parecían distorsionarse a mi alrededor, pero no me detuve. Mi instinto me empujaba hacia el sótano. Cuando llegué a la puerta oculta, la sensación de ser observada se intensificó, como si la casa misma tratara de disuadirme. Pero no me detuve. Forcé la puerta y descendí por la escalera polvorienta. Allí, en medio de la oscuridad, encontré una pequeña trampilla en el suelo que antes no había visto.
Algo en ella me llamaba, como si fuera un escape. La abrí con las manos temblorosas y bajé aún más profundo, hacia lo que parecía un túnel de piedra, frío y húmedo. Sentí como la mansión me llamaba, casi rogándome que regresara, pero ya no podía detenerme. Seguí adelante, tropezando en la penumbra hasta que llegué a un arco de piedra cubierto de musgo. Detrás de él, vi una luz tenue, y al acercarme, me di cuenta de que estaba afuera. La fría brisa de la noche me golpeó el rostro. Había escapado. Estaba fuera de la mansión. Corrí. No miré atrás. El aire fresco llenaba mis pulmones y la sensación de libertad era tan abrumadora que me caí de rodillas, sintiendo como las garras de la mansión retrocedían. Había ganado. La casa no me había consumido. La sensación de peligro todavía pesaba sobre mí, pero había algo más fuerte ahora, esperanza. Sabía que la mansión seguía allí, acechando, esperando a su próxima víctima, pero ya no me pertenecía. Yo había roto el ciclo. Nunca volví a ver a los Harris ni a la mansión. Sobreviví. Y así termina mi historia. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías atrevido a explorar la mansión Harris, o habrías escapado a tiempo? Si te gustó este relato de terror, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más. Y si quieres más historias escalofriantes como esta, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves a regresar. Hasta pronto.